Imagina que 5 aviones despegan en una misión de entrenamiento rutinaria, con pilotos experimentados a bordo en una tarde soleada en Florida. Todo parece ir según lo planeado, hasta que de repente empiezan a enviar mensajes de radio desconcertantes. Se han perdido, no pueden ver la Tierra, sus brújulas fallan, y después de horas de incertidumbre simplemente desaparecen sin dejar rastro. ¿Y si te dijera que este evento real, conocido como el vuelo 19, fue el origen del misterio más famoso de la aviación, el Triángulo de las Bermudas? Lo que estás a punto de descubrir en este video podría cambiar tu forma de ver los cielos y los océanos para siempre. El vuelo 19 no fue solo un accidente, fue el inicio de un fenómeno que ha desconcertado a científicos, pilotos y marineros por décadas. Algunas personas creen que lo que ocurrió ese día es una prueba de fuerzas más allá de nuestra comprensión. Otras, que hay una explicación lógica que nunca fue revelada al público. Hoy te llevaré a través de todos los detalles de esta historia, desde el último mensaje que envió la escuadrilla hasta las teorías más inquietantes sobre su desaparición. Prepárate para un viaje al corazón de uno de los mayores enigmas de la aviación. Pero antes de comenzar, quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios la frase "El misterio sigue vivo", para que YouTube entienda que este contenido debe llegar a más personas interesadas en estos misterios. También deja tu me gusta, porque eso nos ayuda a seguir investigando y trayéndote historias como esta. Y ahora, acompáñame a descubrir qué sucedió realmente con el vuelo 19. Para entender el misterio del vuelo 19, primero debemos remontarnos a la tarde del 5 de diciembre de 1945. La Segunda Guerra Mundial había terminado solo unos meses antes y la Armada de los Estados Unidos continuaba entrenando a sus pilotos en misiones rutinarias. Aquel día, 5 aviones torpederos TBM Avenger, tripulados por 14 experimentados aviadores, despegaron desde la Estación Aérea Naval de Fort Lauderdale, en Florida. La misión era simple: realizar un vuelo de entrenamiento en el Atlántico, siguiendo una ruta triangular preestablecida y luego regresar a la base, algo que habían hecho cientos de veces antes. El líder del escuadrón era el teniente Charles Taylor, un veterano con amplia experiencia en combate. Con él estaban otros 4 pilotos y sus respectivos tripulantes. La tarea consistía en practicar bombardeos sobre un objetivo en el mar y luego volar hacia el noreste, girar al oeste y finalmente regresar a Florida. Todo debía durar alrededor de 2 horas. Pero lo que comenzó como un simple ejercicio, pronto se convertiría en una de las desapariciones más enigmáticas de la historia de la aviación. Poco después de lanzar sus bombas de práctica, algo extraño empezó a suceder. Las comunicaciones por radio revelan que los pilotos estaban desorientados. Taylor, el líder, comenzó a transmitir mensajes confusos a la base. "No sabemos dónde. Parece que nos hemos perdido". Desde la torre de control intentaron guiarlos de vuelta, pero los aviones parecían estar en un lugar completamente diferente del que deberían estar. Las brújulas dejaron de funcionar correctamente, y los pilotos no podían reconocer ninguna referencia visual en el océano. A medida que pasaban los minutos, la situación se volvía más alarmante. El clima empezó a cambiar repentinamente. Las señales de radio se debilitaban y los aviones parecían volar sin rumbo fijo. La última transmisión de Taylor fue desconcertante. "Cuando el primer avión tenga menos de 10 litros de combustible, todos aterrizaremos en el agua juntos. Si alguien nos encuentra, repórtelo". Después de eso, silencio absoluto. Los 5 aviones se desvanecieron en el aire. Pero la historia no termina ahí, porque la misión de rescate que fue enviada para encontrarlos también desapareció sin dejar rastro. ¿Qué ocurrió realmente esa tarde en el Atlántico? ¿Fue un error de navegación o algo más? En el próximo bloque exploraremos las búsquedas desesperadas para encontrar al vuelo 19 y las impactantes revelaciones que surgieron después. Déjame un comentario. ¿Crees que el vuelo 19 sufrió un accidente normal o hubo algo inexplicable? Cuando la base en Fort Lauderdale perdió contacto con el vuelo 19, las alarmas se encendieron de inmediato. A pesar de que en ese momento no existía la tecnología GPS ni radares avanzados como los de hoy, la Marina de los Estados Unidos estaba preparada para responder ante emergencias. La última transmisión del teniente Charles Taylor dejó claro que el combustible se estaba agotando y que los aviones tendrían que amerizar en el océano. Pero algo no cuadraba. ¿Cómo es que 5 aviones podían desaparecer sin dejar rastro? Una operación de rescate urgente. A las 19:27 horas, apenas minutos después de la última transmisión del vuelo 19, un hidroavión Martin PBM Mariner con 13 tripulantes fue enviado en una misión de búsqueda y rescate. Este tipo de aeronave
Estaba diseñado para localizar aviones caídos en el océano y ayudar a los sobrevivientes. Pero lo que pasó después fue aún más inquietante. Poco después de despegar, el Martin PBM Mariner también desapareció sin dejar rastro. Sí, una aeronave de rescate enviada a buscar al vuelo 19 desapareció misteriosamente en el mismo sector del Atlántico. Las estaciones de radio intentaron contactar con el hidroavión, pero nunca hubo respuesta. Lo último que se supo fue que el avión partió con normalidad y de repente dejó de emitir señales de radio. ¿Podría haber explotado en el aire? ¿Se estrelló en el mar? ¿O algo más lo hizo desaparecer? La única pista. Un testimonio escalofriante. Esa misma noche, un barco petrolero que navegaba en la zona reportó haber visto una gran explosión en el cielo. Según el capitán de la embarcación, el destello iluminó el horizonte por un breve momento antes de desvanecerse en la oscuridad. Más tarde, la Marina de los EEPUU consideró que el PBM Mariner probablemente explotó en el aire debido a una fuga de combustible, ya que estos aviones tenían antecedentes de ser peligrosamente inflamables. Sin embargo, no se encontraron restos de la aeronave ni señales de la tripulación. El misterio se profundiza. Ahora la situación era aún más extraña. No solo el vuelo 19 había desaparecido sin rastro, sino que el equipo de rescate también se había esfumado en la misma área. El gobierno lanzó una de las mayores operaciones de búsqueda de la historia, con más de 300 barcos, aviones y submarinos peinando el Atlántico durante semanas. ¿El resultado? Ningún rastro de los aviones, ni cuerpos, ni restos flotando en el mar. Nada. Era como si los cielos y el océano hubieran tragado a 27 personas en un instante. ¿Casualidad o algo más? La desaparición del vuelo 19 y del PBM Mariner alimentó las teorías sobre el Triángulo de las Bermudas, un área misteriosa del océano donde muchos barcos y aviones han desaparecido en circunstancias extrañas. Pero la historia no termina aquí. En el próximo bloque exploraremos las teorías más impactantes sobre lo que realmente pudo haber pasado con el vuelo 19. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que fue un accidente o hay algo más en el Triángulo de las Bermudas? La desaparición del vuelo 19 y del avión de rescate PBM Mariner no solo conmocionó a la Marina de los EEPUU, sino que también sembró la semilla de uno de los misterios más intrigantes de la aviación, el enigma del Triángulo de las Bermudas. A lo largo de los años, se han desarrollado muchas teorías para intentar explicar lo que realmente sucedió con los 5 aviones de entrenamiento y la nave de rescate. Algunas parecen tener una base científica, mientras que otras son completamente desconcertantes. 1. Fuerzas naturales inexplicables. Algunos expertos han señalado que la zona donde desapareció el vuelo 19 está repleta de fenómenos meteorológicos extremos. El Triángulo de las Bermudas se encuentra en una región donde se forman tormentas súbitas, corrientes marinas extremadamente fuertes y cambios de clima impredecibles. Se ha sugerido que una tormenta eléctrica intensa pudo haber desorientado a los pilotos, causando que se desviaran de su ruta y terminaran cayendo al mar. Además, el Atlántico Norte tiene una de las mayores concentraciones de olas gigantes, capaces de alcanzar los 30 metros de altura. Estas olas podrían haber engullido los aviones sin dejar rastro. Pero hay un problema con esta teoría. Ningún reporte meteorológico indicó tormentas fuertes en la zona ese día. 2. Fallos humanos y desorientación espacial. Otra teoría sugiere que el teniente Charles Taylor, el piloto a cargo del vuelo 19, pudo haber cometido un error fatal debido a la desorientación espacial. En el océano abierto sin puntos de referencia visuales claros, los pilotos pueden perder la noción de su posición, algo que se conoce como desorientación espacial. Es posible que Taylor pensara que estaba sobrevolando los Cayos de Florida cuando en realidad estaba dirigiéndose hacia mar abierto. Sin embargo, esta teoría tiene un punto débil. Otros pilotos en la formación también intentaron corregir el rumbo, pero Taylor insistió en que estaban en la dirección correcta. 3. Una anomalía magnética en el Triángulo de las Bermudas. Algunos investigadores han mencionado que en el Triángulo de las Bermudas existen anomalías magnéticas que pueden afectar las brújulas y otros instrumentos de navegación. De hecho, en la última transmisión de radio del vuelo 19, Taylor mencionó que sus brújulas no estaban funcionando correctamente. ¿Podría ser que una anomalía magnética los haya desviado de su curso y llevado a un punto sin retorno? 4. Abducción extraterrestre. Entre las teorías más extremas, algunos creen que el vuelo 19 pudo haber sido víctima de una abducción alienígena.
Los defensores de esta idea argumentan que no se encontraron restos de los aviones, ni en la superficie, ni en el fondo del océano, lo que sugiere que fueron tomados por una fuerza desconocida. Además, en algunos relatos de marineros y pilotos que han sobrevolado la zona, se habla de luces extrañas en el cielo, desapariciones repentinas y fallos en los sistemas eléctricos. Aunque esta teoría es considerada poco probable por la comunidad científica, la falta de evidencia concreta sobre el destino del vuelo 19 deja espacio para especulaciones. 5. Un portal a otra dimensión. Otra teoría aún más extraña sugiere que el vuelo 19 pudo haber atravesado un portal dimensional. Se dice que en el Triángulo de las Bermudas ocurren fenómenos temporales inexplicables, donde barcos y aviones han reportado desapariciones instantáneas y saltos en el tiempo. Un caso famoso es el del piloto Bruce Gernon, quien en 1970 aseguró haber atravesado una nube en forma de túnel y en cuestión de segundos se encontró a cientos de kilómetros de su posición original. ¿Pudo haber pasado algo similar con el vuelo 19? ¿Cuál es la verdad? La desaparición del vuelo 19 sigue siendo uno de los mayores misterios de la aviación. A pesar de todas las investigaciones, nadie ha podido encontrar pruebas definitivas sobre lo que ocurrió con estos aviones y su tripulación. Pero el misterio no termina aquí. En el siguiente bloque exploraremos los intentos de búsqueda modernos y lo que se ha descubierto en las profundidades del Triángulo de las Bermudas. Déjame en los comentarios cuál de estas teorías crees que es la más probable. Desde la desaparición del vuelo 19 en 1945, se han realizado múltiples intentos de búsqueda para encontrar rastros de los aviones perdidos. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos en exploración marina y las innumerables expediciones realizadas, el misterio sigue sin resolverse. En este bloque exploraremos los esfuerzos más recientes para descubrir qué ocurrió con el vuelo 19 y qué secretos han revelado las profundidades del Triángulo de las Bermudas. 1. Las primeras operaciones de rescate y su fracaso. Después de que el vuelo 19 desapareciera, la Marina de los EE organizó una de las mayores operaciones de búsqueda y rescate de la historia. Se enviaron 300 aviones y decenas de barcos para rastrear la posible ruta de los aviones. Equipos de rescate peinaron el océano Atlántico por semanas, pero no encontraron ningún rastro. El caso se volvió aún más extraño cuando el PBM Mariner, el avión de rescate enviado en su búsqueda, también desapareció misteriosamente, dejando aún más interrogantes. 2. Descubrimientos en el fondo del Triángulo de las Bermudas. A lo largo de los años, varias expediciones han intentado resolver el enigma. Algunos hallazgos han sido prometedores, pero ninguno ha proporcionado respuestas definitivas. Hallazgo de 1991. Un grupo de investigadores encontró 5 aviones sumergidos cerca de la costa de Florida que coincidían con los modelos de los aviones del vuelo 19. Sin embargo, los números de serie en los restos indicaban que estos aviones no eran los mismos que desaparecieron en 1945. Exploraciones con sonar. En diversas exploraciones submarinas se han encontrado estructuras extrañas en el fondo del Triángulo de las Bermudas. Algunos científicos creen que podrían ser formaciones naturales, pero otros especulan que podrían estar relacionadas con las desapariciones. Un hallazgo inesperado en 2017. Un equipo de investigadores dirigido por el explorador Darrell Miklos afirmó haber encontrado un objeto metálico de gran tamaño en el fondo del océano, con características que no coincidían con ninguna nave conocida. Esto alimentó teorías sobre la posible existencia de tecnología desconocida en la zona. 3. ¿Por qué es tan difícil encontrar los restos? El Triángulo de las Bermudas presenta desafíos únicos que dificultan la búsqueda de restos de aviones o barcos desaparecidos. Corrientes marinas extremadamente fuertes. El Golfo de México y la corriente del Atlántico Norte pueden arrastrar rápidamente cualquier escombro a miles de kilómetros de distancia. Zonas de fosas oceánicas profundas. Se han identificado áreas dentro del Triángulo de las Bermudas con profundidades de hasta 8.000 metros, lo que hace casi imposible recuperar restos de naufragios. Posible desintegración de los aviones. Debido a la salinidad del agua y a la presión oceánica, los restos metálicos pueden deteriorarse rápidamente, lo que dificultaría su hallazgo. 4. El informe de la Marina sobre el vuelo 19. En un intento por cerrar el caso, la Marina de los EE-UU publicó un informe oficial sobre el vuelo 19. Sin embargo, en lugar de aclarar las dudas, el informe solo generó más controversia. Conclusiones oficiales. La Marina concluyó que el vuelo 19 se perdió debido a un error del piloto y la falta de combustible. Sin embargo, no pudo explicar por qué no se encontraron restos de los aviones ni del PBM Mariner. Inicialmente,
El informe decía que la causa era desconocida, pero luego fue modificado para señalar el error humano como la causa principal. Para muchos, estas conclusiones son insuficientes y han alimentado aún más las teorías de conspiración. 5. ¿Hay nuevas tecnologías que podrían resolver el misterio? A pesar de que el misterio del vuelo 19 sigue sin resolverse, los avances en tecnología podrían ayudar a encontrar respuestas en el futuro. Uso de drones submarinos. Equipados con cámaras de alta definición y sensores de última generación, estos drones pueden explorar zonas inaccesibles para los humanos. Escaneo con radar satelital. Nuevas técnicas de escaneo pueden detectar anomalías en el fondo del océano y ayudar a identificar posibles restos. Modelos de reconstrucción digital. Con inteligencia artificial se pueden reconstruir trayectorias de vuelo y simulaciones meteorológicas para determinar lo que pudo haber sucedido con los aviones. ¿Se descubrirá algún día la verdad? A pesar de todas las expediciones y análisis científicos, el misterio del vuelo 19 sigue sin resolverse. Pero hay algo seguro. El enigma del Triángulo de las Bermudas no ha dejado de fascinar al mundo. En el próximo bloque exploraremos los casos más impactantes de otras desapariciones en la misma zona y lo que tienen en común con el vuelo 19. Si crees que este misterio aún tiene mucho por descubrir, deja tu comentario y dime qué teoría te parece la más convincente. Si el caso del vuelo 19 ya es inquietante, lo que realmente convierte al Triángulo de las Bermudas en un fenómeno global son las múltiples desapariciones que han ocurrido en la misma zona a lo largo de los años. En este bloque exploraremos otros incidentes inexplicables, desde barcos y aviones que desaparecieron sin dejar rastro hasta testimonios de pilotos y marineros que lograron escapar del misterio. 1. El misterio del USS Cyclops, 1918. Uno de los mayores enigmas en la historia naval de los EE. Es la desaparición del USS Cyclops, un gigantesco barco de la Marina que se perdió en el Triángulo de las Bermudas en 1918. Datos clave sobre la desaparición. El USS Cyclops era un buque de carga de 165 metros de largo y transportaba más de 10.000 toneladas de manganeso. Partió desde Barbados rumbo a Baltimore con 309 personas a bordo. Nunca llegó a su destino y no dejó señales de auxilio. A pesar de las búsquedas exhaustivas, jamás se encontraron restos del barco ni de sus tripulantes. Las teorías sobre su desaparición. Pleno. Tormenta inesperada. Algunos sugieren que una fuerte tormenta pudo haber hundido el barco. Sin embargo, no hay registros de condiciones climáticas extremas en la zona ese día. 2 fallas estructurales. Se sospecha que el barco tenía fallas en su estructura y pudo haberse partido en 2, pero esto no explicaría la total ausencia de restos. 3. Intervención desconocida. Teóricos de la conspiración creen que el USS Cyclops pudo haber sido víctima de una anomalía electromagnética o incluso de un ataque desconocido. Lo más inquietante es que otros 2 barcos gemelos del P-500 USS Cyclops desaparecieron en circunstancias similares en el mismo sector del océano. 2. El misterio del Star Tiger y el Star Ariel, 1948 y 1949. Otro caso que aumentó la fama del Triángulo de las Bermudas fue la desaparición de 2 aviones británicos, el Star Tiger y el Star Ariel, que desaparecieron con solo un año de diferencia. Caso del Star Tiger, 1948. El avión despegó de las Islas Azores con 31 personas a bordo rumbo a Bermudas. Volaba a baja altitud debido a condiciones meteorológicas adversas. Cuando estaba a pocos minutos de aterrizar en Bermudas, desapareció sin dejar rastro. Caso del Star Ariel, 1949. Un año después, otro avión de la misma compañía, el Star Ariel, desapareció de manera similar. No hubo ninguna llamada de emergencia ni señales de problemas técnicos. Se realizó una búsqueda exhaustiva, pero nunca se encontró evidencia del avión ni de sus pasajeros. 3. El vuelo DC-3 y la desaparición de 32 personas, 1948. El 28 de diciembre de 1948, un DC-3 de American Airlines volaba desde San Juan, Puerto Rico, hacia Miami. Detalles del incidente. Llevaba 32 pasajeros y tripulantes a bordo. El piloto reportó que estaba a punto de aterrizar y que todo estaba bajo control. Sin embargo, el avión desapareció sin explicación. No hubo señales de accidente ni escombros en el mar. Hasta el día de hoy no se ha encontrado ninguna evidencia del DC-3, convirtiéndolo en otro de los misterios más impactantes del Triángulo de las Bermudas. 4.
La desaparición del SS Marine Sulphur Queen, 1963. Este barco petrolero transportaba 15.000 toneladas de azufre líquido cuando desapareció misteriosamente en 1963. Detalles clave. Zarpó desde Texas con destino a Virginia. Tenía 39 tripulantes a bordo. Nunca llegó a su destino y no envió señales de socorro. Se encontraron algunos restos flotando, pero nunca se halló la nave ni los cuerpos de los tripulantes. Lo más extraño es que antes de su desaparición, la tripulación reportó que algo no iba bien, pero nunca especificaron qué era. 5. Supervivientes que relatan experiencias extrañas. A pesar de que muchas embarcaciones y aviones desaparecieron sin dejar rastro, algunas personas lograron escapar del Triángulo de las Bermudas y contaron historias aterradoras. Caso del piloto Bruce Gernon. En 1970, el piloto Bruce Gernon volaba de las Bahamas a Florida cuando atravesó una extraña nube en forma de túnel. Su avión empezó a experimentar fallas en los instrumentos y pérdida de comunicación. En cuestión de segundos, el avión apareció a más de 200 kilómetros de distancia como si hubiera sido teletransportado. Según Gernon, algo en el Triángulo de las Bermudas alteró el tiempo y el espacio. Experiencia de marineros en 2005. Un barco pesquero reportó haber visto luces extrañas debajo del agua mientras navegaba cerca de las Bahamas. Poco después, sus brújulas dejaron de funcionar y sus relojes parecían haberse adelantado varias horas sin explicación. Lograron salir del área, pero quedaron convencidos de que algo inexplicable ocurre en el triángulo. 6. ¿Existe un patrón entre las desapariciones? A lo largo de los años, los investigadores han identificado algunos puntos en común en las desapariciones dentro del Triángulo de las Bermudas. 1. Fallas en los instrumentos de navegación antes de la desaparición. 2. Ausencia de señales de emergencia o pedidos de ayuda. 3. No se encuentran restos ni escombros en la mayoría de los casos. 4. Condiciones climáticas que parecen cambiar repentinamente. ¿Es el Triángulo de las Bermudas un portal a otra dimensión? Algunos teóricos sostienen que el Triángulo de las Bermudas podría ser un portal a otra dimensión o una anomalía en el espacio-tiempo. Evidencias que apoyan esta teoría. La desaparición de aviones y barcos sin dejar rastros físicos. Relatos de personas que experimentaron pérdidas de tiempo y teletransportaciones inexplicables. Extrañas luces vistas en la zona, similares a las reportadas en avistamientos de ovnis. ¿Qué opinas? ¿Crees que todas estas desapariciones tienen una explicación lógica o hay algo más en el Triángulo de las Bermudas? En el próximo bloque exploraremos las principales teorías científicas y conspirativas que intentan explicar este fenómeno. Déjame tu comentario y dime qué teoría crees que es la más probable.